días, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hablar de los elementos principales de los cuales se compone una instalación solar. En primer lugar, los captadores o paneles son aquellos que están encargados de absorber la radiación solar y transmitir la energía a un fluido en forma de energía térmica. Los tipos, en función de su temperatura, son captadores de alta temperatura, aquellos que pueden sobrepasar los 1000 grados. Entre ellos tenemos el heliostato, que son espejos, realmente son unos espejos que concentran la radiación solar en un punto alto de una torre de hormigón, donde existe un ciclo de Rankine en el cual se produce vapor. Ese vapor alcanza una turbina, mueve esa turbina, y esa turbina a su vez mueve un generador eléctrico para la producción de energía eléctrica. Después tenemos los de media temperatura, que pueden llegar a alcanzar hasta los 400 grados centígrados, recogen la radiación solar y la concentran a lo largo de una superficie circular o de una superficie lineal. Entre ellos tenemos el cilindro parabólico de concentración, el cual recoge la radiación solar y la concentran a lo largo de una superficie lineal. La superficie lineal, por lo general, es un tubo donde circula un fluido, generalmente aceite. Los discos parabólicos, que recogen la radiación solar y la concentran a lo largo de una superficie circular que forma la base de un motor Stirling. Los de baja temperatura, el fluido térmico puede llegar a alcanzar hasta los 150 grados centígrados. Básicamente existen dos tipos: los de captadores de vacío, que están compuestos por tubos verticales de vidrio encapsulados en otro tubo de vidrio. Son de mayor rendimiento que los planos y tienen la ventaja de que en caso de rotura de uno de los vidrios, de uno de los tubos de vacío, no es necesario sustituir el panel por completo, sino que bastaría con sustituir el tubo roto, ¿no? Después tenemos los captadores planos, que están compuestos por una parrilla de tubos de cobre con un colector en su parte inferior por donde circula el agua fría y un colector en su parte superior por el cual sale el agua ya calentada a través de los tubos verticales de los cuales se compone el entramado. El captador plano, a su vez, está compuesto por una placa absorbedora. Esta placa tiene la función de retener la radiación solar y no dejarla salir, aumentando también el rendimiento del captador. Una cubierta de vidrio y después un aislamiento en su parte inferior, por la parte inferior de los conductos de cobre, y una carcasa. Este tipo de captadores puede tener 4 conexiones, 2 inferiores y 2 tal, o puede tener solamente 2 conexiones en su parte superior, dependiendo del modelo. Vasos de expansión. La función de los vasos de expansión es absorber los incrementos de volumen del agua o fluido primario, cuando ésta se calienta por subida de la temperatura en el captador. Las partes de un vaso de expansión son las siguientes: una carcasa que engloba en su parte interna una cámara de aire. 1. Una cámara de expansión para absorber los aumentos de volumen del fluido. Una tercera parte, que es la conexión a la tubería o la instalación, que puede ser roscado o soldado, y una membrana, generalmente de caucho, y también, por último, una válvula de llenado de aire. Los tipos que podemos encontrarnos son los cerrados. Estos no se pueden reparar. En caso de rotura habría que sustituir el vaso de expansión por completo. De membrana intercambiable. En este caso existe una tapa embridada para acceso a la membrana, mediante la cual podemos retirar de su parte interior la membrana que esté defectuosa o rota. Los autorregulables disponen además de un compresor de aire que mantiene la presión en el circuito constante, independientemente de las variaciones de volumen del fluido que se producen en la instalación en distintos momentos de funcionamiento. Para seleccionar un vaso de expansión es necesario conocer los siguientes datos: el volumen del fluido
adaptador contenido en el circuito, la presión de llenado de la instalación, la presión máxima de trabajo. Esta nos la indica la válvula de seguridad que habíamos seleccionado previamente. Conocer la temperatura máxima de trabajo del fluido de la instalación. Y luego ya con los datos anteriores ya podemos obtener mediante catálogo el básico. Circuladores. Los circuladores son los encargados o los elementos encargados de mover el fluido por el interior del circuito hidráulico cerrado. Favorece y acelera la acumulación de energía térmica en el depósito acumulador y también se utilizan como recirculación de ACS para el ahorro del agua. En la imagen podemos ver el funcionamiento de un circulador Willow, un circulador del tipo centrífugo de rotor húmedo. Se observa cómo el agua, al introducirse por la aspiración de la bomba, esta le somete mediante el rodete a una velocidad, la cual a la salida por la voluta de impulsión se convierte la energía cinética transmitida por el eje del motor de la bomba, se transforma en energía de presión, que es lo que ayuda al fluido a circular por el interior del circuito hidráulico. Para la selección de circuladores será necesario conocer el caudal de agua. Esta se obtiene mediante la expresión siguiente: caudal igual a 860 por la potencia térmica partido de 1000 por el salto térmico del intercambiador, en este caso bien sea el intercambiador del depósito o bien sea un intercambiador de placas exterior, por el calor específico del agua y por la densidad del agua. Esta va a depender en parte del porcentaje, va a depender del porcentaje de etilenglicol o propilenglicol que tenga el agua. Las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga totales se determinan mediante la suma aritmética de la pérdida de carga lineal en las tuberías, más la pérdida de carga en accesorios, más las pérdidas de carga en los elementos intercambiador, paneles, que son facilitadas por el fabricante. La normativa dice de instalar dos bombas de circulación en paralelo con alternancia en el funcionamiento, con alternancia en caso de avería de una de ellas, cuando la superficie de captación sea superior a los 50 metros cuadrados. Circuladores, seguimos. Los circuladores existen dos tipos, los de velocidades fijas. Estos no adaptan la potencia hidráulica a las demandas del momento, consumiendo más energía de la necesaria. Concretamente, el 92% del tiempo en que están en funcionamiento, los circuladores de velocidades fijas consumen más energía de la que necesitan. Circuladores de alta eficiencia. Ajustan el caudal a las necesidades de cada momento, consumiendo por tanto menos energía que los circuladores de velocidades fijas o de 3 velocidades. En los circuladores de velocidad fija, como se observa en la figura, cuando la demanda no varía, el punto de funcionamiento del circulador se traslada desde el punto 1 al punto 2, pero la bomba sigue consumiendo la misma energía y no se adapta a las nuevas condiciones de funcionamiento, consumiendo más energía de la necesaria. La potencia hidráulica de la bomba en el punto 1 va a ser aproximadamente igual a la potencia hidráulica en el punto 2. Circuladores de alta eficiencia. En el punto 1 en este caso, cuando las condiciones de trabajo cambian, el punto 1 se traslada desde el punto 1 de funcionamiento al punto 2, siguiendo bien una recta paralela al eje de ordenadas, caudal igual en litros partido segundo, en el caso de la modalidad de trabajo APC, o siguiendo una recta con cierta inclinación en el caso de la modalidad APV. La potencia hidráulica en estas bombas ajusta a las necesidades de la demanda. Si nos fijamos en la potencia hidráulica de la bomba en el punto 1, va a ser mayor que la potencia hidráulica de funcionamiento de la bomba en el punto 2. Es decir, que la bomba ajusta la potencia, disminuyendo esta, en el caso de que las condiciones
sean menos desfavorables, o que la demanda en este caso sea menor. Depósitos acumuladores, encargados de almacenar el agua caliente sanitaria generada hasta su posterior uso. Deben estar fabricados en materiales que ofrezcan resistencia a la corrosión. Las partes son, como mínimo, la ida y el retorno en el circuito primario, la entrada y salida de agua caliente sanitaria, la entrada de agua fría y la salida, lógicamente, de agua caliente. La conexión para unas ondas de temperatura, para un manómetro o para un ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio es un elemento que se utiliza como protección de los acumuladores frente a la corrosión. Entre los distintos tipos podemos encontrarnos con los de doble pared. En estos, el depósito, hay una doble pared entre el depósito y la carcasa exterior por el cual circula el fluido primario. El depósito se sitúa en el centro, la entrada de agua fría se realiza mediante un tubo pescante que se prolonga hasta el fondo del depósito, y el agua caliente sale por este otro tubo un poco más corto. El hecho de que el agua circule por la doble bombente, el agua del circuito primario, va a favorecer el calentamiento del agua del depósito. El otro tipo es el de serpentín. Es un tubo helicoidal, y este tipo de serpentines con inicio de tipo cónico aumentan el rendimiento del serpentín. Depósitos acumuladores, tenemos también además el depósito tan-in-tan o tanque dentro de otro tanque, o también llamado al baño María, en el cual el depósito de menor tamaño se utiliza para ACS, el cual se calienta en el baño María y está inmerso en otro depósito de mayor tamaño. El depósito de mayor tamaño se utiliza como depósito de inercia. Ofrecen un gran rendimiento. Los acumuladores con intercambiador extraíble se fabrican para grandes capacidades, concretamente a partir de 300 litros de acumulación. Incorporan en su interior un intercambiador que puede ser del casco y tubo o multitubular, como en este caso, y la principal ventaja de estos con respecto a los otros tipos de depósitos es que posibilitan la separación del intercambiador del depósito para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza. En la imagen podemos ver las distintas partes en las cuales se compone un depósito acumulador con intercambiador extraíble. Intercambiador externo. Realiza intercambio térmico entre los fluidos primario y secundario en una instalación solar. Presenta la ventaja de que con un solo intercambiador se pueden calentar varios depósitos. Entre los tipos más destacables tenemos los intercambiadores compactos. Su forma constructiva es a través de empaques soldados. Disponen de una capacidad constante y no se pueden modificar, es decir, no se puede aumentar ni disminuir la capacidad térmica de estos intercambiadores. En cambio, en los intercambiadores desmontables se pueden desmontar para añadir o quitar placas de intercambio, modificando de esta forma la potencia térmica. Permiten las operaciones de mantenimiento y limpieza. En el momento de seleccionar un intercambiador en catálogo, lo más importante es conocer la capacidad térmica obtenida mediante cálculo. Otros datos a tener en cuenta son la eficiencia, los materiales constructivos, que en el caso de piscinas deben de ser de titanio para evitar la corrosión, y también otra característica son las conexiones, pueden ser soldadas o pueden ser roscadas. Según el código técnico de la edificación, es imprescindible la utilización de intercambiadores externos cuando la potencia mínima de transferencia requerida sea superior a los 35 kilovatios, o cuando los sistemas de acumulación de energía solar estén constituidos por más de un depósito.
Purgadores. Tiene la función de evacuar el aire en los circuitos cerrados, que queda almacenado en forma de bolsas en distintos puntos de la instalación. De los distintos tipos tenemos los purgadores manuales. Para eliminar el aire es necesario manipularlos de forma manual mediante un destornillador de tipo generalmente plano. Purgadores automáticos. Eliminan el aire de forma automática. Disponen en su parte interior de una boya con un dispositivo móvil que obtura un orificio que a su vez comunica el interior del cuerpo del purgador con el exterior del circuito. Cuando se está ahí en el circuito, la boya desciende, permitiendo de esta forma la apertura del obturador y a su vez la salida del aire a través del orificio. Los purgadores utilizados en las instalaciones solares deberán ser capaces de soportar las temperaturas de hasta 150 grados centígrados, temperaturas de estancamiento. Y también va a depender de la zona climática. Su selección. Los separadores de aire o desairadores están siendo muy utilizados en la actualidad debido a que no es necesario que estén situados o montados en las partes altas de la instalación, sino que pueden estar situados en cualquier parte de la instalación, dado que su funcionamiento es el siguiente. Las burbujas disueltas pasan por una especie de molinillo que las hace girar y estas, al ser menos pesadas, se dirigen hacia la periferia, separando físicamente del agua que las contiene. Presenta las siguientes ventajas. Son más eficientes, puesto que son capaces de eliminar las gotas disueltas en el agua, que debido a su pequeño tamaño alcanzan de fuerza ascensional y por lo tanto son difíciles de eliminar a través de los purgadores automáticos. No es necesario que se instalen en los puntos altos de la instalación. Válvula de seguridad y antirretorno. Las válvulas de seguridad serán los elementos encargados de evitar que se produzcan deformaciones o roturas en cualquier punto de la instalación. El cuerpo de la válvula incorpora en su interior un resorte tarado a un cierto valor de presión, el cual presiona el disco de cierre que impide la salida de agua. Cuando la presión en el circuito supera el valor del resorte, se produce la apertura de la válvula. Hay válvulas de antirretorno. Las válvulas antirretorno solamente permiten la circulación del fluido en un solo sentido. Esta característica es especialmente importante en las instalaciones solares, sobre todo en el funcionamiento en los periodos nocturnos, ya que por la noche los captadores solares están más fríos que el depósito, lo que podría producir una circulación en sentido inverso y como consecuencia una pérdida de la energía acumulada durante el día a través del captador, que en este caso actúa como disipador. Así que es un elemento que, aunque barato, es fundamental para el buen funcionamiento y para evitar la pérdida de energía acumulada durante el día, evitarla que ésta se produzca por la noche. Elementos auxiliares. Dentro de los elementos auxiliares, que son los que complementan la instalación solar térmica y realizan distintas funciones, tenemos las llaves de corte. Las más utilizadas son las de tipo de bola. Se utilizan para aislar los elementos de la instalación. Filtros. Se instalan en la entrada de agua fría a los depósitos de acumulación para evitar la entrada de impurezas sólidas. También se instalan filtros en la aspiración de los circuladores para protegerlos. Válvulas de equilibrado. Se utilizan en aquellas partes de la instalación donde sea necesario realizar un equilibrado hidráulico de la instalación. Equipos de medida como son manómetros para la medición de la presión en los circuitos, termómetros para la medición de temperatura. Se utilizan en distintos puntos de la instalación, entrada y salida de los intercambiadores, depósitos, captadores, retornos de acceso, etc. Caudalímetros. Miden el caudal de agua circulante.
Pueden ser de varios tipos, de turbina, de caudal electromagnético, de ultrasonidos, rotámetros, etc. Y ya por último, contadores de energía térmica. La acción combinada de un caudalímetro con sondas de temperatura permiten la obtención del consumo de energía térmica. Muchas gracias.